Bueno, ideas previas antes de hablar de derivada. La última sesión hablamos de límites. Voy a repasar las cosas más importantes de eso, pero voy a irme un poco más rápido esta vez, ¿ya? Pero hoy día quiero concentrarme en cosas, voy a comenzar eh, concentrándome en cosas importantes que debemos rescatar de las funciones. Primero, ¿bien? El, sabemos que una, una función, que nosotros le ponemos así, f de x, significa que aquí adentro voy a colocar un elemento y me va a dar como respuesta otro elemento que le voy a llamar y, ¿no es cierto? Y estas cosas, eh, en realidad, podrían ser cualquier tipo de elementos, pero nos gusta trabajar con números, y de hecho con números reales, ¿ya? Esta idea se Perdón, puede ver a distintos tipos de conjuntos, pero estos conjuntos son los que nos van a importar por hoy día, ¿vale? Bueno, entonces, como aquí hay una relación entre un número y otro número, esta relación la podemos la podemos mapear como un par ordenado. Ay, no avisé que estaba haciendo clase. Que les contaba aquí que una función tiene como par ordenado este xy, ¿no? Y este xy, como podemos ir dando varios puntos, entonces se pueden graficar. Esa es como la gracia que tiene. Así es que si nosotros colocamos en un sistema cartesiano, ¿m? y, usamos los valores de x, y, a cada valor de x se le va a asignar un valor de y, entonces podemos tener una colección de puntos, ¿ya? Que en realidad, si son todos reales, no va a tener agujeros, va a ir así, va a ir así, sería más o menos así. Bueno, hay de muchos tipos de funciones, pero la idea es que la gráfica está representando la función. Eso es lo que quiero contar, ¿no? Esta gráfica representa la función, porque colecciona toda la relación que hay entre los valores que coloco la función y los que me devuelve. Eso es primero que todo, ¿ya? Ahora, esta cosa de x es simplemente para representar que esto es un número, ¿vale? Eso es lo primero. Y este número podría venir de otra función, porque lo que devolvemos es un número. ¿Qué quiero decir con esto? Que, ¿qué quiero decir con esto? Que podríamos decir, podríamos definir otra función, g de x, igual a y, ¿ya? Y como esto me devuelve un número, básicamente esto de aquí, el resultado de esto también es un número, ¿no? Y como es un número, lo puedo colocar adentro de esta función, no tengo ningún problema. O sea que yo podría colocar esto así, f de g de x, ¿ok? Y esto tendría cierto resultado, ¿no? Y a esto, como es una función adentro de otra función, ¿ya? Le llamamos función compuesta. Bien, esto es simplemente para que lo tengamos en cuenta, eh, que una función compuesta no es algo muy diferente a una función normalita, una función común y corriente. Lo que pasa es que lo que metemos adentro también es un número, pero viene de una función anterior, previa, ¿ya? Así por eso se llama función compuesta, ¿vale? Eh, bueno, esas son cosas importantes que hay que tener en cuenta cuando hablamos de funciones, ¿ok? Ahora, lo siguiente, las funciones hay de muchos tipos. Y, eh, y podemos clasificar algunas funciones especiales, que tenemos las funciones polinómicas, por ejemplo. Función polinómica. Y la función polinómica es una función que tiene esta forma.
estos A de aquí van a ser numeritos, van a ser constantes. Ahí voy a poner un ejemplo después, ¿ya? Le vamos a colocar A sub n por x elevado a n, más, bueno, vamos a tener x elevado a n menos 1, x, aquí vamos a poner puntos suspensivos, x, y, y aquí iría un 1, pero le vamos a multiplicar por a. Voy a ir explicando esto, ¿ah? A sub n menos 1, a, y aquí me quedo muy lejos, innecesariamente. Bien, ok. A sub 1 y este va a ser a sub 0, ¿vale? Ya explico qué son estas cosas. Simplemente esto es una estructura, una forma de escribir, ¿ya? Entonces, ejemplos de funciones polinómicas serían 4x al cubo más 2x cuadrado más 2, ¿bien? Significa que esta es de grado n, porque el n llega hasta el 3, y esto tendríamos los coeficientes ahí adelante, ¿no? Otro ejemplo podría ser 3x cuadrado más 2x más 1, por ejemplo. Bien, básicamente lo que tenemos son un numerito, un coeficiente que va acompañado de la variable, y las variables no se pueden sumar, ¿cierto? Porque van elevados a exponentes diferentes. Y todos estos exponentes son números naturales, ¿vale? Y aquí no hay x, pero en el fondo hay un x elevado a cero, o sea, un 1, ¿vale? Entonces, a esto le llamamos función polinómica, ¿ok? Estos son tipos de funciones. También están las funciones logarítmicas, trigonométricas, y hay, bueno, hay un zoológico gigante de funciones posibles, ¿ya? Aquí se me había olvidado colocar algo importante, que como esto es una función, depende de algo, y aquí debemos colocar la variable, ¿no? Que es x. Y lo que nos pide una función así es que el valor que le coloquemos acá lo reemplacemos en donde dice x y hagamos la operatoria y nos va a dar un resultado. Y ese resultado va a ser el valor de y. ¿Ok? O sea que estos numeritos de aquí no van a cambiar, y cuando le coloco valores aquí me da un resultado, un valor de y. ¿Vale? Y hay una función polinómica que es muy, muy, muy clásica, muy tradicional, que es una de las más simples que podemos encontrar, que es la función polinómica de grado 1 o la función lineal. ¿Ya? La función lineal. ¿Vale? Y esta es muy importante para la que vamos a hablar hoy día. Entonces, voy a caracterizarla muy bien antes de... Perfecto. La función lineal. La función lineal es una función polinómica, es de la familia de las funciones polinómicas, pero tiene esta forma. Eh, llega simplemente hasta aquí. Bien, va a ser de la forma f de x. Esta letra da igual, ¿ah? F, G, lo que queramos. A, x y, o sea, a 1 x más a cero. O sea, simplemente este pedacito de aquí. Todos los otros coeficientes se dicen que valen cero. ¿Ya? O sea, tiene esta forma. Y esta función, estos coeficientes de aquí, me caracterizan muy bien la función y me dicen cómo graficarla, ¿ya? Uno cuando ya estudia estas funciones más a fondo, se da cuenta de que estos dos numeritos son muy importantes en las funciones lineales. De hecho, generalmente en vez de ponerle a, le ponen m, y a este en vez de ponerle a 0,
le ponen n, ¿no? Y la estructura quedaría así, mx más n. Esto de acá se le llama pendiente, pendiente, y a este numerito de acá se le llama coeficiente de posición, ¿vale? Y cuando uno quiere graficar esto, resulta, por algo que les voy a explicar también más a fondo, resulta que la gráfica de esto eh, pasa a tener las siguientes características. El número n, el valor de n, me dice dónde corta esta recta, porque se llama función lineal justamente porque también da una recta, ¿no? ¿Dónde corta la recta al eje y? Por una razón muy simple, que es el valor que toma la función cuando x vale 0. Eso ya lo voy a ir explicando. Bien, a ver, primero vamos a colocar el n aquí. Y este parámetro, esta constante, me va a decir dónde corta esto. ¿Por qué pasa eso? Por una razón muy simple, que en el eje y es cuando x vale 0, es el valor que toma la función. Este punto aquí va a ser el valor que toma la función cuando x vale 0. ¿Vale? O sea, aquí x vale 0 y este punto de aquí tendría coordenadas 0,n, que es justamente lo que pasa cuando decimos f de 0, porque f de 0 va a ser m por 0 más n. Esto se hace 0, entonces me queda n. Entonces por eso el coeficiente de posición es justamente donde corta aquí. ¿Bien? Y el valor de m es la pendiente. Y eh, la pendiente es... pensé que había entrado aquí. La pendiente es un parámetro que me dice qué tan inclinada está la recta. ¿Ya? Y la inclinación en una recta no cambia, es un valor constante. Y acá podemos ver que ese m de aquí, de hecho, es un número simplemente, que es constante, que no va a cambiar a medida que yo ponga valores de x aquí. ¿Ya? Entonces es un parámetro constante para la recta. ¿Ok? Este parámetro que es constante para la recta eh, resulta ser una propiedad de la recta. Si no están muy familiarizados con la recta, también es importante considerar que la pendiente podría tener tres tipos de valores muy característicos. Uno, que la pendiente, SM, puede ser mayor que cero, que M puede ser igual a cero, o que M puede ser menor que cero. ¿Ya? Y, y lo que tenemos acá nos va a dar, estoy volando por aquí, ¿ah? Pero es que esto tiene pendiente positiva, o sea que va a ir para arriba. Cuando la pendiente es cero, esto va a ser un valor constante, ¿ya? Tiene sentido porque si todo esto es cero, esta función lineal solamente tendría una constante y cuando es negativa daría para abajo, ¿ya? Esas son las características de la pendiente. Esta información me da la pendiente. Y mientras más grande sea la pendiente, más empinado es la recta, ¿no? O sea, es más vertical, más tendiente a lo vertical, ¿vale? Esas son características importantes de una recta, ¿vale? Y todavía tengo que decir más cosas sobre esto. La pregunta que les debo hacer es, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Simple?
¿Todo bien? Sí, todo bien, excelente. Bueno, vamos adelante. Este concepto dependiente es tan importante que nos va a importar entonces también saber cómo se calcula. ¿Bien? Y, y la forma de calcular este valor, de hecho, como es tan importante, vamos a hacer esto lo mejor posible. Como es tan importante este valor, vamos a averiguar cómo se calcula. ¿Ya? Que de hecho la forma de calcularlo es una de las formas de definir una recta, que justamente es una relación que hay entre dos puntos y que es constante, que es la que voy a mostrarle ahora. ¿Vale? Mm, para, para hacer esto un poquito más simple, voy a elegir una recta muy específica, que es la recta que pasa por el origen, ¿ya? Así me complico menos, pero no importa nada, no pasa nada con eso eh, porque de hecho nos importa solamente la pendiente y no por dónde pasa, no el coeficiente de posición, ¿ya? Así es que, bueno, eso. Bueno, para conocer la recta vamos a considerar dos puntos para conocer la pendiente de la recta vamos a buscar dos puntos de la recta, ¿vale? De hecho, si ustedes han visto recta, también le han dicho que se define con dos puntos, que se puede definir con dos puntos. Si yo tengo dos puntos de la recta, los grafico y después pongo una regla y hago el trazo recto, ¿ya? Son propiedades que tenemos aquí. Bien. Ok. Entonces, como tenemos dos puntos de esta recta, estos valores de x tienen que ser diferentes. Le vamos a llamar x1 y este va a ser x2. ¿Vale? Y como estos son parte de una función, bueno, todavía no voy a entrar ahí. Simplemente la coordenada en y, voy a decir primero que la coordenada en y va a ser y1 porque le corresponde a x1 y y2 porque le corresponde a x2. ¿Vale? Bueno. eh, y acá tengo esta proporción, ¿no? O sea, esta relación. Vamos a tomar dos valores de esta proporción, que sería este trazo de aquí y este trazo de acá. Entonces, si se fijan, estamos formando un triangulito, un triángulo rectángulo. ¿Ok? Y con estos dos puntos podemos encontrar algo que es constante aquí y que no importa para cuáles pares de puntos tome, que sería la proporcionalidad que hay entre este segmento y este segmento de acá. ¿Ya? O sea que en el fondo, si yo tomara otro punto por aquí, ¿ya? Si tomo esos dos puntos, lo que voy a tener es un triángulo diferente. Voy a ser un poquito más exagerado, a ver. Eh, Voy a poner así como de fondo, otro color. Voy a poner esta recta por aquí, con dos puntos diferentes. Este triángulo es totalmente diferente al anterior, totalmente en el sentido de que es mucho más grande, los tamaños no se parecen, pero tienen algo muy particular que se llama, que en realidad es que son semejantes, ¿ya? Y la semejanza es que este lado de aquí es semejante a este, no son iguales, ese símbolo significa que son iguales, pero este lado es semejante con este y este lado es semejante con este, ¿no? O sea que tienen una proporción. Y para conocer la proporción, para establecer la proporción, de hecho la proporción es la misma pendiente, ¿no? Porque eh, la proporcionalidad en que están es que si a este segmento le llamo A y a este le llamo B, voy a tener que B partido por A, simplemente por capricho lo hago en este orden, por un capricho a propósito para que me quede como está definida. Pero este sería un B nuevo y un A nuevo, ¿ya? Y esta proporción es la misma, ¿no?
porque son semejantes. Estos triángulos son semejantes, ¿vale? Y justamente esto, como estos triángulos son semejantes, no importa el par de puntos que yo elija, esto es justamente una constante de esta figura, de la recta. Y esto es lo que llamamos pendiente. Ahora, ¿cómo tenemos esta proporción? ¿Cómo tenemos este valor? Bueno, sacando la distancia que hay. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿Ya? Y el valor de B se puede obtener por la diferencia que hay aquí. O sea, cuánto hay de aquí hasta arriba menos lo que hay de aquí hasta abajo. Entonces tenemos esta proporción de I2 menos I1. Y abajo vamos a tener X2 menos X1, siguiendo el mismo orden. ¿Vale? Entonces ahí tenemos la definición de pendiente. Esa sería la pendiente de una recta. ¿Ok? Bueno, este concepto es clave, es muy importante para entender lo que es una derivada. Hay que entender qué es una pendiente primero. Felipe, puedes prender tu micrófono para preguntar cuando quieras y es lo mismo para todos, ¿ok? Lo mismo para todos. Sí, esto no hay problema con eso. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Te escucho? Bueno, en la parte donde estaba explicando sobre las pendientes, quería saber qué pasaba con las rectas que son verticales. ¿Qué pasa con sus Ah, pendientes? la- vale, vale. Sí, es una buena pregunta. Eh, tiene, las funciones tienen, cuando hablamos de función, la función tiene letra chica. La letra chica es que esta relación que tenemos, f de x igual a y, para que esto sea una función, para que le podamos llamar función, el valor de y tiene que ser único. Para cada x tenemos que tener un solo y, ¿vale? Entonces eso es lo primero. Como nosotros estamos estudiando función lineal, una recta vertical que se vería así, ¿ya? Paralela al eje y, le pasaría que aquí donde vale x, eh, ok, aquí donde vale x, supongamos que, no sé, justo, a ver, vamos a poner una recta aquí y aquí le vamos a dar el valor de x igual a 2. O sea, un 10. Pongámoslo en 10, ¿ya? Supongamos que x vale 10. Esta recta de aquí me diría que cuando x vale 10, y puede tomar todos estos valores posibles, ¿vale? Eh, entonces, le pasaría que para cuando y vale 1, x vale 10. Cuando y vale 5, x vale 10, ¿ya? Y cuando y tenga el valor que quiera, x siempre va a valer 10. ¿Qué quiero decir con esto? Que le está pasando de que tenemos valores de y para todos los x. O sea, perdón, para el único x que hay tenemos un montón de valores de y. A esto no le podemos llamar función, ¿vale? Entonces, ese caso en particular, no tenemos este problema porque deja de ser función y no es lo que estamos estudiando. Ahora, ¿qué pasa con la pendiente si queremos definir una pendiente como lugar geométrico y no como función? Simplemente vamos a decir que la pendiente no existe. O sea, o a algunos les gusta decir que esa pendiente es infinita, ¿vale? El valor de la pendiente es infinito. Y esto es por un concepto de límite también, que también tenemos que revisar. El, el caso es que infinito no es un número, por lo tanto decir que infinito es lo mismo, es,
lo mismo que decir que no existe, ¿ya? Eso. Pero tanto porque cuando tenemos, si nosotros queremos definir el valor de la pendiente así, entonces nos va a dar que si tomamos dos puntos de esta recta, si tomamos dos puntos, como el valor de x es el mismo, vamos a tener y2 menos y1, y abajo el valor de x es el mismo, así que la diferencia nos va a dar cero. Y tenemos una división por cero, ¿vale? Tenemos una división por cero. Y esto aquí es fruta prohibida de la matemática, ¿no? O sea, esto no se puede hacer, esto está mal. No, no es que esté mal, esto no está permitido. Así que esta división por cero, como no se puede hacer, vamos a decir que no existe. ¿Vale? Eso, eso. Y, y ojo que eh, esto, justamente de lo que estamos hablando, vamos a trabajarlo, ¿ok? Vamos a trabajar con esto, qué pasa con la división por cero. Eh, y ya vamos para allá. Nos va a pasar esto cuando hablemos de derivada. Bueno, ok, comprendido ya que es una pendiente o refrescado que es una pendiente, vamos ahora a saltar al siguiente tema. Consideremos una gráfica donde ahora tengamos una función cualquiera. Esto no tiene por qué ser polinómica necesariamente. Es una función cualquiera. Vamos a considerarla continua. Bueno, eso es un tema que también puede dar eh, para más. Pero, pero ahora simplemente el concepto sencillito de continuidad es que no me gusta eso. El concepto sencillito de continuidad es que yo puedo hacer un trazo sin levantar el lápiz, ¿ok? Ese va a ser nuestro concepto de continuidad. Ahí tiene un concepto, voy a decir, perdona. Tiene una definición mucho más rigurosa que la que acabo de decir, pero por el momento como idea nos sirve bastante. Vamos a considerar que un trazo continuo es un trazo que yo, o sea, una función continua es una función que yo al graficarla, la puedo graficar sin tener que levantar el lápiz, ¿vale? Eso es una función continua, ¿ok? Y para lo que vamos a ver, nos interesa que la función, una función cualquiera, x, o sea, una función cualquiera f de x, vamos a ponerle como requisito de que sea continua, ¿sí? ¿Ya? Explicar el concepto bien de continuidad da para una clase completa, pero básicamente se trata de eso, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es eh, tratar de introducir el concepto de pendiente dentro de esta función, que ahora no es una recta, y tiene un comportamiento más extraño. Si nosotros podemos hablar de una pendiente de esta función, notamos que la pendiente no es algo que es constante, ¿vale? Entonces, ya no podemos definir la pendiente igual que una recta y es mejor hablar de otra cosa en vez de pendiente. Eh, pero vamos a usar las rectas para ver cómo podemos analizar ese concepto, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con la recta. Vamos a tomar dos puntos cualquiera, y voy a tomar este punto de aquí, este punto de aquí, ahí sí, punto X1, y este punto va a ser Y1, ¿vale? Y otro punto de acá, X2, y esto va a ser Y2.
¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera definir una especie de pendiente o una pendiente, literalmente, utilizando dos puntos, igual que lo hice con una recta? Bueno, podría hacer lo siguiente, podría hacer un segmento, que sería el trozo de una recta, y ver que este tiene una pendiente específica. Y esta pendiente la podemos calcular, ¿no? Eh, la podemos calcular. Esa pendiente de ahí va a ser igual que la anterior, y2 menos y1 partido por x2 menos x1. ¿Ok? Entonces, esta pendiente que acabamos de colocar pertenece a una recta que pasa por esos dos puntos. Y esta recta, como cortan dos puntos, esto tiene nombre en matemáticas, se llama recta secante. ¿Bien? Una recta secante es una recta que simplemente pasa y corta a una figura en dos partes o más. Atraviesa. ¿Ok? Entonces, si queremos que esta recta corte en esos dos puntos específicos, esta recta va a ser secante. ¿Vale? Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Que esa pendiente, que sería una recta secante, eh, los valores de I2 e I1, estos valores que tenemos acá, los valores de I2 e I1, tienen relación con los valores de X2 e X1. ¿Qué relación tienen? Bueno, como esto de aquí es una función, entonces lo que sabemos es que si nosotros le colocamos el valor de x1 en la función, esto nos da como resultado la coordenada en y justamente de ese punto. O sea que y1 es justamente eh, la función evaluada en x1. ¿Ya? A su vez, si colocamos x2, nos va a dar y2. ¿Vale? Así es que esta pendiente de la recta secante la podemos definir como f de x2. Fíjense el orden, x2 menos x menos f de x1 dividido por x2 menos x1. ¿Vale? En vez de llamarle y2 e y1, vamos a ponerle todo en función de x porque al final esto no son números cualquiera, sino que son valores que están dentro de la gráfica. Y la gráfica está representando una función, ¿no? En eso habíamos quedado, una función continua. ¿Ya? Así es que tenemos esta expresión de aquí que nos va a dar la pendiente de la recta secante que cortan en dos puntos arbitrariamente. Ahora, pregunta. Si yo elijo cualquier punto x1 y x2 para que me dé dos puntos cualquiera, los que yo quiera, o sea, por ejemplo, tomar un x1 nuevo y un x2 nuevo por acá y que me dé esos puntos de ahí, ¿ya? O tomar, voy a poner esto aquí, x1 y x2 los voy a poner más juntos. Eh, pregunta, esta pendiente que tratamos de calcular, ¿será la misma, no importando el par de puntos, o no tendríamos por qué esperar que sean iguales? ¿Qué es lo que ven ahí? Sí, no son iguales, ¿cierto? No necesariamente. Podrían ser iguales, pero no necesariamente son iguales. De hecho, la mayoría de las veces,
No, ¿no es cierto? O sea que este parámetro de pendiente, tomado de dos puntos, eh, no es un parámetro que me pueda ayudar mucho porque es demasiado arbitrario o tiene muchas variables, ¿verdad? Eso, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos analizar la función y queremos ver qué pasa con esta función, queremos buscar un concepto quizás que tenga que ver con el concepto de pendiente, pero, pero que sea un poco más objetivo, porque además, incluso, si yo me coloco en un solo punto y el otro lo dejo arbitrario, el concepto de recta secante también va a ser diferente si yo tomo puntos diferentes, ¿no? O sea, voy a tomar esto de aquí y vamos a retomar esto. Si tomo esto de aquí, pero ahora, por ejemplo, supongamos que tomo el mismo X1, pero un X2 diferente, un X2 diferente por acá, más clarito, aquí, ¿ya? Un X2 diferente. Entonces también pasa eso, ¿no? Que aunque yo tome uno fijo, el otro valor también sería... no me gusta. Por ahí un poco mejor. Ahí sí. Entonces, aunque yo tome uno solo fijo, si el segundo punto eh, es diferente, entonces también me da una pendiente diferente. Así que, pero aparece algo interesante, que yo podría asignar algo relacionado a este punto, pero lo que me está fallando aquí es el concepto de recta secante, ¿ya? Y por esa razón, el análisis se intenta traspasar a un concepto de recta tangente, ¿ya? Entonces recordamos lo que es una recta tangente, el concepto de recta tangente, es que en vez de tocar dos puntos, toca uno solo. Y ahí no tenemos problema, porque cuando colocamos el concepto en un solo punto, ya no dependemos de ningún otro punto de la recta, dependemos solamente de este punto, nada más. ¿Bien? Así es que este estudio lo vamos a hacer considerando ahora que nos vamos a tomar solamente un solo punto de aquí. ¿Ya? Eh, Así es que lo que vamos a hacer es que en vez de tomar el otro punto cualquiera, vamos a tomar una recta, o sea, la recta tangente, ¿no? Y una recta tangente se vería más o menos así, sí, tocando en un solo punto, ¿ok? Bien, hasta ahí todo bien, pero si nosotros queremos saber cuál es la pendiente de esa recta tangente, si nos preguntamos por esta pendiente, ¿m? Nos surge una pregunta, porque para calcular la pendiente necesitamos dos puntos, y aquí tenemos uno, y el otro punto, quizás, no sé, por ejemplo, voy a tomar este otro punto, voy a llamarle X2 a este otro punto, pero la pregunta es cuánto vale Y, porque ahora no lo podemos sacar de la función, porque como la recta tangente toca solamente en un punto, esta recta no tiene dos puntos que pertenezcan a la función. O sea que esta pendiente, en principio, no podemos calcularla hasta el momento. Hay un truco, ya hay un mecanismo para llegar a eso. Pero esta es una problemática, ¿ok? Que es que esta recta tangente no tiene dos puntos que pertenezcan a la recta, solamente tiene uno, ¿vale? Y si yo quiero hacer una pendiente con el mismo punto, voy a tener esto de la forma I1 menos I1, si uso dos veces el mismo punto, partido por X1 menos X1. Esto me da 0 partido por 0,
algo que no se puede hacer. ¿Ok? Esta es la problemática que hay aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente de esta recta sin que, sin que tengamos, ¿cómo calculamos la pendiente de esta recta sin que tengamos ni este problema de cero partido por cero y no tengamos, y tampoco tengamos este problema de que de que nos falta información? ¿Vale? O sea, la única información real que tenemos es solamente la función. Pero la función solamente me va a dar un punto de la recta y el otro no. Y el otro no va a estar. ¿Vale? Ese es el problema en cuestión. ¿Ok? ¿Cómo calcular la pendiente de la recta tangente? Bien. Esta fue la gran pregunta. Y todo lo que acabo de decir es el contexto de lo que viene ahora. ¿Ya? Bien. Eh, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo perfecto o no? Perfecto. ¿Todo claro? Es perfecto. Bien. Bueno, eh, aquí es donde entra la necesidad de conocer límite, ¿ya? Para los que no estuvieron en la clase anterior, eh, la clase espontánea anterior, voy a recordar un poquito el, el concepto de límite muy rápidamente. Vamos a tomar el concepto de límite. O sea, y voy a decir cosas, simplemente la colección de cosas importantes. Primero, un límite de una función que se va a anotar, voy a anotar esto, límite cuando x tiende a un valor a cualquiera de f de x, ¿ya? Esto de aquí, que se anota y que tiene, ¿qué significa? ¿Qué es lo que debemos entender cuando vemos eso? Primero, eh, primero, a ver, vamos a hacer la colección de conceptos importantes sintetizadamente, pero muy a full, ¿eh? Eh, Primero, recordar que una función me entrega valores, ¿ok? Eso es lo primero que hay que recordar. Que si yo coloco un valor aquí en la función, me da otro valor. Segundo, que hay que recordar o que hay que considerar. eh, el límite no es evaluar en la función, sino es saber a qué se acerca, ¿ok? A ver, me explico un poco más aquí. Si nosotros tenemos una función cualquiera, aquí tenemos una función cualquiera, y, y yo voy a considerar el valor de A por acá,
y este valor de la función es f de a, ¿ok? Así como está dibujado, cuando el valor de x, aquí abajo está la x, cuando el valor de x se acerca a, tomando, por ejemplo, ese valor de aquí, el valor de y, a medida que yo me voy acercando, se va pareciendo cada vez más a este valor de acá, ¿vale? Ahí me puedo acercar por la izquierda y también me puedo acercar por la derecha. Si yo me acerco al valor de a de esta manera, el valor de la función, a medida que me acerco, estos valores se van acercando a este valor. Bien. Y muchas veces, esto simplemente va a ser f de a, pero a veces la función no está definida en ese punto. A veces la función tiene un agujero. ¿Ok? A veces la función aquí tiene un pequeño eh, agujero. ¿Vale? Entonces, si bien puede ser que esto no exista, igual, a medida que yo me acerco al valor de a, me acerco a un valor específico. ¿Ok? Y ese es el concepto de límite. Entonces la función no es evaluar aquí, sino es que saber a qué se acerca. ¿Ya? Ese concepto es muy importante. Y lo otro que hay que, un poco redundando, pero es importante, eh, la función no necesita estar definida en A, pero de todo lo que uno quiera. ¿Ok? O sea, ¿qué quiero decir con esto? No necesitamos saber cuánto vale f de a. Puede que no exista este valor. Puede que la función no tenga valor ahí. Pero que yo me pueda acercar a A tanto como quiera y siempre tengo un resultado. Eso necesita un límite. ¿Ya? ¿Ok? Son como la necesidad que tiene un límite. Bueno, quizá aquí ya entré un poco en terreno un poco más escarpado y quiero saber ahí cómo vamos con el concepto. ¿Se entiende lo que quiero rescatar de eso, no? El concepto de límite simplemente es acercarse. Acercarse. Si alguien me dice más o menos, hago un ejemplo más práctico. Si está todo ok, continuamos. Continuamos y lo aplicamos a lo que queremos llegar. Felipe dice todo ok, perfecto. ¿Y el resto? Todo ok, todo ok. Sin miedo de decir no sé. Sí, excelente. Excelente. Bueno, vamos, avancemos entonces, que aquí se viene lo interesante. ¿Ya? Entonces, ya recordando que lo que a una recta tangente. ¿Por qué? Bueno, aquí me voy a saltar el GeoGebra y el GeoGebra me va a ayudar con esta idea. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar una función cualquiera. ¿Ya? Vamos x al cubo más 3x cuadrado menos x menos 3. Okay.
Ok. Esta es una función. Bueno, voy a tomar dos puntos, o sea, voy a tomar un punto de la recta. A ver, o sea, perdón, de la gráfica. Ok, voy a elegir el menos 2,8. O si tal vez puedo tomar esta gráfica y la voy a trasladar. Voy a convertirla, ¿eh? No importa. Ya. Vamos a tomar el punto 2,8 y la función ahí. ¿Ya? Fíjense que. Ah, este es 2,6. Ya, pero. No, el 2,8. Mejor. Dale. Eh, este es un punto eh, de esta función, de esta gráfica. Y vamos a considerar una recta tangente. Una recta tangente. Que pase por el punto y que sea tangente de la función. Bien, esta es la recta tangente. Ok. Entonces, fíjense en lo que me dice GeoGebra aquí. Me dice este 5,77. Habíamos dicho que este valor, el que acompaña a la X, es justamente la pendiente. ¿Ya? Así es que este es el valor de la pendiente de la recta tangente. ¿Ok? Eh, y este es el coeficiente de posición, pero esto no me interesa. Me interesa solamente esta de aquí, la pendiente de la recta tangente. ¿Vale? Ahora, consideremos otro punto, y pongamos por acá. ¿Bien? Ok. Si ahora pase por estos dos puntos, esta de aquí tiene una gráfica, una ecuación diferente, ¿ya? Y tiene un valor de 2,06. Este tiene un valor de 5, el primero, este de aquí, le vamos a poner un colorcito para identificarlo. Vamos a poner un color, no sé, rojo, ¿ya? Y entonces esta de aquí, esta ecuación roja, tiene tiene un valor de 2,06, ¿vale? Bueno, me avisan si se ve bien los números, si no, trataré de agrandarlos. ¿Cuál es la clave aquí? Esta recta de aquí no se parece en nada a esta roja de acá. Pero a medida que yo me empiezo a acercar al valor de B, perdón, este punto que se llama B, si yo me acercar al punto A, fíjese que las rectas empiezan a prácticamente coincidir, ¿no? Y cuando llegamos al punto A, cuando el punto A y el punto B son iguales, ¿ya? O sea, ya tenemos este menos 2,8, 1,34 y menos 2,8, 1,34, cuando son iguales, entonces las rectas coinciden, ¿vale? Así que, bueno, tenemos un mecanismo que sería, a pesar de que yo no puedo tomar dos puntos de esta recta, porque la única información que tengo es mi propia función, la que está con azul, si yo me acerco tanto como quiera, mientras más me acerco, más se parece la recta secante a una recta tangente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y
combinado con el lenguaje que estamos analizando acá. Lo que quiere decir esto eh, es que si yo me acerco, o sea, si ocupo el concepto 3, ¿ya? Me, me permite acercarme todo lo que quiera y eso lo puedo hacer, ¿ok? Y el concepto de límite es saber a qué corresponde una función cuando un cierto valor se acerca a un valor específico, ¿vale? Entonces, en este caso, si nosotros consideramos simplemente las rectas como funciones, como parámetros, ¿ya? Cuando los puntos se acercan uno al otro, las funciones coinciden. Quiere decir que la recta secante en el límite es equivalente a la recta tangente. En el límite, ¿vale? Para que sea una recta secante debe tocar dos puntos. Y eso siempre se debe, eh, y eso siempre debe permanecer en el fondo. Entonces, nunca deben ser iguales los puntos para que siga siendo una recta secante. Pero si yo me acerco lo que yo quiera, todo lo que quiera, entonces la recta secante en el límite es equivalente a la recta tangente. En el límite. Y esto lo podemos, entonces podemos anotar esto de aquí. Recordemos entonces, ¿cuál es la pendiente de la recta secante? La pendiente de la recta secante era, la tenemos acá, ¿ya? La vamos a llevar de nuevo aquí. La pendiente de la recta secante es esta de acá, que si le llamamos como funciones, simplemente tenemos esta de acá. O sea, fíjense, siempre tenemos dos puntos y eh, los valores de la función evaluados en esos dos puntos, ¿vale? Ahora, si a esto de acá lo llevamos al límite, ¿ya? Entonces convertiríamos a esta pendiente en una pendiente de la recta tangente, ¿ya? Pero había que hacer un arreglo matemático primero para poder definir. Lo que vamos a hacer es tomar un punto fijo, y el otro punto tenemos que hacer que se acerque todo lo que queramos, ¿ya? Así es que vamos a hacer algunos arreglos a esta función para que la podamos escribir correctamente, para que podamos escribir esta definición correctamente. Bien. Eh, ok. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A este punto de aquí, que era el 2,8 para el ejemplo, en realidad pudo haber sido cualquiera, ¿no? Este punto le vamos a llamar eh, x1. ¿Ok? Y este punto de aquí vamos a escribirlo en función de x1. Vamos a desplazarnos una distancia h. Vamos a decir que de aquí hasta acá tiene una distancia h. Bien. Por lo tanto, este punto de aquí tiene el valor de x1 más h. ¿Sí? Este valor de aquí va a tener el valor de la función de f de x1, porque es la función evaluada en x1. Fíjense que estoy aquí
en lo azul. Así es que este punto es de la función. Y este de aquí también es un punto de la función. También es un punto de la función. Pero es evaluar, en vez de x1, hay que evaluar x1 más h, porque es el verdadero valor de x2. ¿Ok? Entonces esta pendiente de aquí se tendría que escribir así. En vez de x, fíjense lo que hicimos. En vez de x2, le pusimos x1 más h. En consecuencia, f de x2 tiene que ser f de x1 más h. Si nosotros metemos estas consideraciones en esta fracción, vamos a decir f de x1 más h menos f de x1 dividido por x2, que es x1 más h, menos x1. ¿Ya? Acá podemos simplificar estos x1 y nos queda simplemente h, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque esta resta siempre fue la distancia que hay entre estos dos puntos. Y la distancia que hay entre estos dos puntos es el mismo h, ¿verdad? Así es que esta fracción va a ser f de x1 más h menos f de x1 y todo esto dividido por h. ¿Ya? Bueno, lo que acabamos de hacer es reescribir el mismo concepto anterior, que es la pendiente de la recta secante. Secante. Y lo que nosotros queremos hacer es que esta recta secante se convierta en la recta tangente. ¿Cómo hacemos eso? Haciendo que h sea muy, muy pequeño. Prácticamente cero, ¿ok? Que se convierta en un cero. Eso es lo que queremos. Bueno, ¿cómo escribimos eso matemáticamente? No queremos que sea cero, porque si es cero, esto no está permitido, tendríamos una división por cero. Entonces lo que queremos es que esto se acerque a cero tanto como queramos. A esto le llamamos límite. Límite cuando h tiende a cero, de eso de ahí. ¿Vale? Entonces, aquí ya lo que acabamos de hacer es, con esta expresión de aquí, adelante, lo que acabamos de hacer es definir eh, la pendiente de la recta tangente. ¿Vale? Y esto de acá, amigos míos, es lo que la gente lo bautizó como derivada de la función en x1, ¿okay? En x1. O sea que cuando pongo un x1 aquí y hago este límite, lo que obtengo es la derivada de la función en x1. ¿Ok? Ese es el concepto de derivada. Y luego los valores que tiene, que puede tomar, tiene un montón de aplicaciones importantes que esas se pueden ir describiendo, o sea, que entendiendo bien que esto es una recta tangente, son muy fáciles de comprender qué es lo que se puede deducir con esto. ¿Vale? ¿Sí?
Bueno, esto es lo más importante de entender de derivada. El resto es puro acompañamiento. Les puedo contar un par de cosas de derivadas, pero primero, me cuentan ahí si queda algo ahí que se haya entendido bien, que no se haya entendido muy bien, no sé, algún concepto medio extraño. Muy denso, todo bien, están ahí, Todo bien. todo bien. Sí, perfecto, perfecto. Voy a profundizar un poquitito más antes de concluir. Eso es más o menos lo que les quería contar. Eh, ¿Y qué podemos decir de acá? Por ejemplo, eh, vamos a ocultar un poquito estos puntos de aquí y nos vamos a concentrar en esta recta tangente. Y la recta tangente, como le decía, tiene pendiente y la pendiente significa cosas importantes. Por ejemplo, eh, si la pendiente es positiva, es un valor positivo, significa se, que es creciente cuando uno lo lee de izquierda a derecha, que es como se lee por convención, ¿ya? Todas las gráficas se leen de izquierda a derecha. Entonces vamos a decir que esta de aquí es creciente, o sea, que va para arriba. Así de simple, ¿bien? Y cuando tenemos una función y queremos poner la recta tangente, esta nos va a dar con una pendiente positiva cuando la colocamos acá. ¿Por qué? Porque justo en este punto, la función alrededor de eso, leído de izquierda a derecha, va para arriba, ¿vale? Entonces vamos a decir que en este punto la función es creciente. ¿Y cómo sabemos que la función es creciente haciendo un análisis sin graficar? Bueno, que cuando derivamos nos va a dar ese numerito de ahí. El 5,77 que tenemos ahí es un número que nos daría si deriváramos esta función y lo evaluamos en este punto, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos este punto y lo llevamos para acá, por ejemplo, entonces acá tenemos menos 3,25. Entonces en este punto tenemos una recta, o sea, una gráfica que va hacia abajo. En este punto es decreciente. La derivada me dice eso, porque es negativa, ¿ok? Tenemos una derivada negativa y por lo tanto me dice que la función en ese punto es decreciente. Otra cosa que me va a decir la derivada es qué pasa, no puedo coincidir el punto por aquí, a ver. Eh, Busquemos otro punto, que es qué pasa cuando vale cero, ¿ya? Cuando vale cero, la derivada, que a ver si le chunto alguna. Bueno, no importa, pero cuando vale cero, me queda así horizontal, ¿ya? Significa que esta función, esto es lo más cercano a cero que pude, por un tema de pulso y que la función numéricamente no cuadra bien, pero cuando es igual a cero, la derivada, tiene una recta así. Entonces significa que tenemos dos alternativas, o estamos en presencia de un mínimo relativo, o estamos en presencia de un máximo relativo, ¿ya? Y esto también es clave para entender cómo se comporta la función, ¿vale? Eso es. Sí. Después existen los análisis de las segundas derivadas, y las segundas derivadas me dicen las concavidades. Entonces, cuando uno conoce todo este análisis de los valores de las funciones,
con la primera y con la segunda derivada, uno puede hacer bosquejos gráficos a mano, ¿ya? Sin necesitar una, eh, un software que haga la gráfica, ¿bien? Y en el fondo, la gracia de la derivada es que me entrega información, ¿vale? Y por último, con esto termino. Como dijimos que el valor de la derivada en cada punto es diferente, entonces yo tengo en el fondo un valor diferente dependiendo de x, que para cada x diferente de la función, evaluado en la función, tengo una derivada diferente para cada punto. ¿Qué se esconde matemáticamente detrás de eso, detrás de esa idea? Bueno, que la derivada es una función, ¿ya? Que lo que hace es tomar un valor que está asociado es una función que está asociada a otra función, ¿ya? Por eso también el nombre de derivada, porque es una función que viene de otra, que deriva de otra, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de derivada, eh, hablamos de que colocamos valores y nos entrega, en este caso, las pendientes de las rectas tangentes eh, de la función en el punto específico. O sea que me entrega otro valor, ¿ah? ¿Vale? Eso. Una, por eso cuando digo derivada de la función en x1, porque así como está escrito, esto de aquí estamos diciendo que estamos evaluando en x1. Pero si colocamos para un x cualquiera, o sea, en el fondo, si tomamos esta misma idea, pero en vez de ponerle un x1 específico, en vez de poner un x1 específico, lo que hacemos es poner un x, eh, un x cualquiera, entonces ahora tendríamos la función derivada, ¿ya? Que lo único que cambiaría es que esta función de aquí, ahí ya no me queda tanto espacio, tendría que hacerse para un x cualquiera, ¿vale? Eso es todo lo que cambiaría. Se hace para un x cualquiera y ahí sí quedaría definida la derivada de la función, ¿ya? Y el resultado de esto es otra función que depende de x. Así que bueno, eso, eso les quería contar. Feliz día de las matemáticas.